El secreto de la abundancia: cuando das con el corazón, Dios te lo multiplica. Hay momentos en la vida en que todo parece derrumbarse. Momentos en los que te preguntas por qué Dios permite que la tormenta llegue justo cuando tus cimientos ya son frágiles. ¿Por qué, de un día para otro, puedes perder aquello que amas, lo que te da sustento, como si el cielo hubiera decidido poner a prueba tu fe sin previo aviso? Si alguna vez has sentido ese vacío, esta historia es para ti. Es la respuesta que quizás has estado pidiendo en tus oraciones más íntimas. Antes de sumergirnos en este relato, te invito a que, si sientes que este mensaje puede ser una luz para alguien, lo compartas. No como un simple video, sino como una semilla de esperanza en la vida de otra persona. Que la gracia de Dios te acompañe en esta escucha y llene tu corazón de paz. Esta es la crónica de una mujer que lo perdió todo en una sola noche: su hogar, su trabajo, su único sustento. Y que, al día siguiente, estuvo a un paso de perder también a su hijo. Pero lo que ella no sabía, y lo que quizás tú tampoco sabes, es que a veces, cuando Dios te deja sin nada, es porque está preparando un milagro tan grande que no podrás explicarlo, solo agradecerlo. Lo que sucedió al final no fue un milagro común, fue una de esas obras de Dios que te sacuden el alma y te recuerdan que la verdadera fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando estás al borde de rendirte. En un barrio humilde, pegado a los muros de la parroquia de un pueblo polvoriento, vivía doña Marta. Viuda desde joven, sus manos eran un mapa de sacrificios silenciosos, agrietadas por la masa y el fuego de su horno de pan. Sus ojos, aunque cansados, guardaban una luz que el dinero no puede comprar: la costumbre de hablar con Dios como se habla con un amigo. Cada madrugada, antes de que el sol despertara, ella encendía su viejo horno. Mientras amasaba, sus labios susurraban una oración: Señor, que este pan que hoy amaso lleve consuelo y fuerza a quien lo coma. Su hijo Elías, un adolescente delgado y de mirada noble, la ayudaba a acomodar las charolas. Algún día, mamá, tendrás tu propia panadería, le decía él. Marta sonreía y respondía: y se llamará El Maná, porque donde tú estás, Señor, nunca falta nada. Aquella tarde, todo parecía normal. El sol se ocultaba tras el campanario, y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el incienso de la misa vespertina. Marta guardó sus últimas piezas, barrió el taller y dejó las masas listas para el amanecer. Pero al cerrar la puerta, una ráfaga de viento helado la hizo mirar al cielo. Nubes negras, como una manada de lobos, comenzaban a devorar las estrellas. Parece que se viene tormenta, murmuró un vecino. Nadie, en todo el pueblo, imaginó la furia que esa noche estaba a punto de desatarse. El cielo no lloró, rugió. Se abrió como si hubiera contenido años de lágrimas y el agua cayó con una violencia que hacía temblar las ventanas. Marta abrazó a Elías y oró con fervor: Señor, tú eres nuestro techo cuando el techo se rompe. Guarda nuestra casa, guarda a mi hijo. Pero el agua no pidió permiso. Se filtró por las paredes de adobe, se coló por debajo de la puerta y comenzó a subir, centímetro a centímetro, buscando tragarse su pequeño mundo. En menos de una hora, la casa taller de doña Marta se convirtió en un río oscuro y furioso. El agua alcanzó las mesas donde reposaban las masas, la promesa del pan del día siguiente. Luego, con un silbido siniestro, llegó al horno. El metal chisporroteó, crujió, y un sonido seco y desgarrador anunció que el corazón de su trabajo, su única fuente de sustento, había muerto. Mamá, el horno, gritó Elías con la voz quebrada. Marta lo tomó del rostro, sus ojos firmes en medio del caos. Hijo, mientras tú estés aquí, todo lo demás se puede reemplazar. Al amanecer, la tormenta se retiró, dejando tras de sí un cementerio de lodo y desolación. Marta entró en su taller.
Todo estaba destruido. Harina flotando como nieve sucia, maderas hinchadas, herramientas oxidadas. Y allí, en el centro, su horno yacía negro, mudo, frío. Respiró hondo, buscando fuerzas. Dios, si esto es una prueba, dame fe para soportarla. Pero su oración fue interrumpida por un golpe seco en la puerta. Era el padre Ignacio, el párroco, empapado y con el rostro sombrío. Detrás de él, 2 policías. Marta, necesitamos hablar contigo, dijo el sacerdote con una tristeza que ella nunca le había visto. Elías se adelantó, confundido. ¿Qué pasa, padre? Uno de los policías tomó aire. Anoche, durante la tormenta, alguien entró a la sacristía y robó el dinero de las limosnas. Y encontramos esto a pocos metros. El oficial sacó una mochila mojada, cubierta de barro. Era la mochila de Elías. El mundo de Marta se detuvo. No, eso es un error, tartamudeó. Esa mochila estaba aquí con nosotros. El policía negó con la cabeza. Un testigo dice que vio a un joven con capucha salir de la parroquia bajo la lluvia. Elías retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Mamá, yo no fui. Te lo juro. Marta lo abrazó, pero por dentro algo se quebró. No era duda, era un miedo helado. El miedo a que el pueblo, siempre rápido para juzgar, devorara vivo a su hijo. Marta, dijo el padre Ignacio con suavidad, no estamos diciendo que sea culpable, pero debemos aclarar esto. Afuera, los murmullos ya comenzaban a crecer. Vecinos curiosos, juzgando desde lejos. Ya ven, cuando la pobreza aprieta. Marta apretó los dientes. Primero el agua. Luego el horno. Ahora, su hijo. Señor, pensó con un nudo en la garganta, ¿por qué todo junto? ¿Por qué ahora? No podía saberlo, pero esa acusación injusta era apenas el inicio de un camino que lo transformaría todo. Porque a menudo, cuando parece que Dios calla, es porque en realidad está preparando la voz que vendrá a rescatarte. Ese día, lo que más dolió no fue el taller en ruinas. Lo que destruyó a Marta fue ver las miradas. Ojos que antes la saludaban con cariño, ahora la evitaban. Otros, peores, señalaban a su hijo sin palabras. En un pueblo pequeño, la sospecha corre más rápido que el agua de la tormenta. Cuando intentaron salir para ir a declarar a la parroquia, un grupo de vecinos les bloqueó el paso. Que el muchacho diga la verdad, exigió una mujer. Si encontraron su mochila, por algo será, murmuró otro. Elías temblaba. Mamá, susurró. Marta le apretó la mano con fuerza. Yo sé que no fuiste tú. Y Dios también lo sabe. En la oficina parroquial, el padre Ignacio intentó ser comprensivo. Elías, nadie te acusa formalmente, solo queremos entender. Con la voz quebrada, el muchacho respondió, Padre, yo no salí de mi casa anoche. La tormenta casi nos mata. ¿Cómo iba a robar nada? El sacerdote asintió, pero su gesto revelaba preocupación. Lo sé, hijo, pero alguien vio una silueta joven con capucha saliendo de la sacristía. Al volver a casa, Marta sentía que las piernas no la sostenían. ¿Qué dolía más? El horno destruido, la pobreza que regresaba como un fantasma, o la mancha en el nombre de su hijo. Caminaban en silencio cuando un anciano que siempre le compraba pan, don Laureano, se les acercó cojeando. Marta, dijo con voz ronca. Sé lo que dicen por ahí. Pero yo sé quién eres tú, y sé quién es tu hijo. Aquellas palabras sencillas fueron como un vaso de agua en medio del desierto. Don Laureano metió su mano arrugada en el bolsillo y le entregó un pequeño sobre.
No es un pago. Es un apoyo. Para que no dejes de hornear. Marta intentó negarse, pero el anciano insistió. Acéptalo. Porque Dios también usa manos viejas para sostener a los que se caen. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se sentó junto al horno quemado, acariciando el metal frío como si fuera un ser querido que ya no respira. Señor, siempre te he servido. ¿Por qué esta prueba tan pesada? El cielo parecía no contestar. De pronto, escuchó unos golpes suaves en la puerta. Era don Laureano de nuevo, sosteniendo un pequeño horno portátil, viejo pero funcional. No es gran cosa, dijo, pero sirve para empezar. Antes de que Marta pudiera agradecerle, él añadió, cuando Dios quiere levantarte, te manda herramientas, no explicaciones. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Marta encendió el pequeño horno. Amasó lo poco que quedaba de harina y preparó una docena de panes. Mamá, ¿por qué sigues haciendo pan si no tenemos donde venderlo y la gente nos juzga?, preguntó Elías. Marta lo miró con una ternura infinita. Porque cuando más oscuro está todo, más necesario es encender un fuego, hijo. Se instaló bajo un árbol, lejos de la parroquia para no provocar comentarios. Algunos pasaban y volteaban el rostro. Otros la señalaban. Hasta que una mujer joven se acercó con cautela. ¿A cuánto el pan? Marta sonrió. Hoy no estoy vendiendo. Hoy lo regalo. La joven la miró confundida. Lo regala. Pero si usted lo perdió todo. Marta respondió con calma, Dios me dio manos para servir. Si el horno está muerto, mis manos no. Poco a poco, la gente empezó a acercarse. Ancianos, niños, trabajadores. Algunos recibían el pan con vergüenza, otros con lágrimas. Marta no preguntaba nada, solo entregaba. Cuando repartió el último pan, una enfermera del hospital rural se le acercó. Señora, alguien dejó este sobre para usted. Dentro, una nota con letra temblorosa decía, vi lo que hizo hoy. Dios todavía está con usted. No deje de creer. Marta apretó el papel contra su pecho. No sabía quién lo había enviado, pero entendió algo fundamental, aunque el pueblo entero dudara de ella, Dios no la había abandonado. Y ese pequeño acto de regalar pan, ese gesto de dar desde la carencia, estaba a punto de desatar una cadena de eventos que cambiaría la verdad para siempre. Los días siguientes, Marta siguió su rutina, hornear poco, regalarlo todo, y orar sin sentir respuesta. Era una fe silenciosa, sin aplausos. Una tarde, al regresar a casa, un hombre desconocido la esperaba. Era robusto y de mirada dura. Dejó una bolsa de monedas sobre la mesa. Para arreglar lo de su hijo, dijo. Con esto, los policías dejan de buscar. Si no hay caso, no hay problema. Marta sintió un escalofrío. No acepto dinero sucio. Mi hijo es inocente y no necesito comprar una inocencia que ya tiene. El hombre se encogió de hombros. Con pobreza y orgullo no se llega lejos. Y con mentiras tampoco, respondió Marta con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Al día siguiente, mientras entregaba pan frente al hospital, la misma enfermera de antes corrió hacia ella. Doña Marta, necesito hablar con usted. Es sobre el robo. La llevó a un lugar apartado y le susurró, una mujer vino ayer al hospital, llorando. Dijo que su hijo, un muchacho de este barrio, volvió a casa esa noche empapado y alterado. Cree que él tomó el dinero, pero le tiene miedo y no se atreve a decir nada. Marta sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Sabe quién es? La enfermera asintió.
Es el hijo de Rosa, la señora que vive cerca del arroyo. Por un instante, la sombra del rencor quiso apoderarse de Marta. Podría haber corrido a la policía, exigir justicia, señalar al culpable como la habían señalado a ella. Pero algo más grande, una fuerza que no venía de su carne sino de su espíritu, la detuvo. «Quiero hablar con ella», dijo con una calma asombrosa. «¿Con Rosa?» «Puede ser peligroso», advirtió la enfermera. «No voy a acusarla», respondió Marta. «Solo quiero escucharla». Nadie peca por capricho. A veces se peca por hambre, por miedo o por soledad. Marta caminó hacia la casa de Rosa, una choza humilde al final de un camino estrecho. Elías la seguía en silencio, sin entender la compasión de su madre. Al tocar la puerta, el rostro de Rosa apareció entre las sombras, demacrado por el miedo y la culpa. Al ver a Marta, rompió en llanto. «No sé qué hacer», confesó. «Mi hijo. Si digo algo, lo pierdo para siempre. Y si me callo, otra madre pierde al suyo». Marta se acercó y le tomó las manos. «Rosa, yo sé lo que es tener miedo. Pero también sé que la verdad no destruye, la verdad libera. No quiero que tu hijo termine en la cárcel. Quiero que encuentre un camino. Pero tampoco puedo permitir que el mío cargue con un pecado que no cometió». Rosa lloró aún más fuerte. «Perdóname, Marta. Yo sabía que no era Elías. Lo supe desde el principio, pero no tuve el valor». «Entonces, tengamos valor juntas», susurró Marta. En ese momento, detrás de una cortina rota, una sombra se movió. El muchacho, Bruno, lo había escuchado todo. Salió de su escondite, con una mezcla de vergüenza y rabia en el rostro. «Yo no quería tomar el dinero», dijo con la voz ahogada. «Pero esa noche, la lluvia se llevaba nuestro techo. Mi mamá lloraba. No teníamos nada. Pensé que Dios no se enojaría si tomaba solo un poco para comer. Pero escuché pasos y corrí. Se me cayó la mochila por el miedo». Era la confesión que Marta había esperado. Pero no sintió alivio, sino una profunda tristeza. El pecado de aquel joven no nacía de la maldad, sino de la desesperación. «¿Y por qué culpar a Elías?», preguntó suavemente. «No lo culpé», respondió Bruno. «Pero cuando vi que lo acusaban, tuve miedo de hablar». Marta lo miró a los ojos. «Bruno, no necesitas un castigo. Necesitas ayuda. Y la vas a tener. Pero primero, tienes que limpiar el nombre de mi hijo». A la mañana siguiente, los tres caminaron juntos hacia la parroquia. Bruno, temblando pero decidido, confesó todo ante el padre Ignacio. El sacerdote lo escuchó con dolor, pero sin enojo. «Hijo, gracias por decir la verdad. No te voy a denunciar, pero tendrás que reparar el daño». La noticia corrió por el pueblo. El nombre de Elías quedó limpio, pero ahora los murmullos se dirigían a Bruno. Sin embargo, algo había cambiado. La misericordia de Marta había sembrado una semilla. Esa misma tarde, 3 hombres del barrio aparecieron en su casa taller. «Bruno nos contó lo que hizo», dijo uno de ellos, un albañil corpulento. «Y nos contó que usted lo perdonó. Si usted pudo dar pan sin tener horno, nosotros podemos levantarle uno nuevo». Fue el inicio del verdadero milagro. Día tras día, más vecinos se sumaron. Uno traía ladrillos, otro cemento, otro su fuerza. El pueblo que había juzgado, ahora construía. Bruno trabajaba más que nadie, como si en cada ladrillo que ponía estuviera reconstruyendo su propia vida. Finalmente, el nuevo horno, más grande y más fuerte que el anterior, estuvo listo.
El día de la inauguración, Marta encendió la primera llama. El aroma a pan recién hecho volvió a llenar el aire, pero esta vez era diferente. Era un aroma a perdón, a comunidad, a esperanza. Marta sacó la primera hornada de pan dorado y crujiente y, frente a todo el pueblo reunido, dijo con la voz clara: «Hoy tampoco vendo. Hoy comparto». La gente formó una fila. Y mientras Marta entregaba cada pan, entendió el plan de Dios. Él no le había quitado su horno, le había quitado su límite. El horno viejo solo alimentaba cuerpos, este nuevo horno, construido sobre el perdón, alimentaba almas. Elías, a su lado, susurró con emoción: «Mamá, podemos llamar a este lugar, la casa del pan y la esperanza». Y así fue. El pequeño taller se transformó en un refugio, un lugar donde el que tenía hambre encontraba comida, y el que se sentía perdido encontraba un propósito. Bruno se convirtió en el principal ayudante de Marta, y su nombre, que significa escudo, cobró un nuevo sentido. Ahora protegía a otros jóvenes para que no cayeran en la desesperación que él conoció. Una noche, mientras la casa ya estaba en silencio, Marta salió al patio. Miró el cielo estrellado y habló con Dios, no con súplica, sino con gratitud. «Señor, cuando me quitaste todo, pensé que me estabas destruyendo. Pero ahora entiendo. No estabas apagando mi fuego. Estabas encendiendo uno mucho más grande, uno que nunca se apagará». La historia de Marta nos enseña que, a veces, Dios permite que nuestras estructuras se derrumben para construir algo mucho más grande en su lugar. Nos muestra que el verdadero milagro de la abundancia no consiste en tener mucho, sino en darlo todo, incluso cuando parece que no tenemos nada. Porque lo que se da desde el corazón, con fe y amor, Dios nunca lo resta, siempre, siempre lo multiplica. Que esta historia nos recuerde que incluso en la noche más oscura, un solo acto de generosidad puede encender el amanecer. Y que en cada prueba, Dios no nos está hundiendo, nos está plantando, para que podamos florecer de una manera que nunca imaginamos. Que Dios te bendiga y multiplique siempre lo que entregas desde el alma.